pastor. Hay características que en la iglesia se exigen y a veces no las enseñamos porque lo consideramos que ya todos lo saben. Pero la realidad es que a veces la oveja se siente pastor y a veces el pastor se siente apóstol, ¿verdad? Y santo padre, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué características dice la Biblia o características bíblicas hay para cada uno. Y yo quería empezar con la oveja, hermano, porque pues me gusta, ¿verdad? Pero dije, no, mejor vamos a empezar por los pastores. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de los requisitos del obispo o del pastor? Vamos a leer un poquito hoy, amén. Así que lo invito a que nos pongamos de pie. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra del Señor: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Nuevamente, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Amén. Oramos al Señor. Padre mío, no puedo abarcar todas las cosas ni cada una, porque serían detallitos, ¿verdad? Que nos podríamos quedar mucho tiempo. Y quisiera ir un poquito en forma general, una pincelada de lo que son los requisitos de un obispo. La palabra obispo significa supervisor, y nosotros lo usamos bíblicamente para algún pastor. ¿Dónde hacemos la asociación de que un obispo es un pastor? En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice: tened cuidado de vosotros. ¿De quién debe tener cuidado uno? De nosotros, ¿verdad? Y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿De quién es el rebaño? Del Señor. ¿Quién nos hizo pastores? Ahí dice que el Espíritu Santo, ¿eh? Amén. Aunque vemos en Efesios, vemos otra situación. El Espíritu Santo nos ha hecho supervisores, obispos. Eso es un obispo. La palabra obispo es supervisar. Supervisar que la oveja esté bien, supervisar que venga, supervisar que se alimente, que reciba, que si está en peligro, avisarle, advertirle, ¿eh? Me recuerdo que había una vez que había una muchachita que llegaba y yo le decía: mira, mija, esto está mal. Mira, oiga, usted siempre que me ve me dice algo. Bueno, voy a dejar que te pique el alacrán, pues. Y se me quedó viendo. Espéreme, ¿cuál alacrán? Es que si yo te veo con un alacrán en la espalda, yo tengo que decir: te va a picar el alacrán. Pero si tú no quieres, pues bueno, que te pique el alacrán. Ah, no, quíteme el alacrán. Pues eso es lo que estoy haciendo. Espiritualmente estoy diciendo: por donde estás siguiendo llevas un alacranzote. Ten cuidado con el alacrán, te va a picar, sacúdetelo. Amén. Entonces tenemos que, esa es la parte. Entonces, el obispo y el pastor es algo similar o es algo parecido. El Espíritu Santo nos ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, no la iglesia del ministro. Dentro de la iglesia, hermano, hay jerarquías. No me gusta hablar mucho de eso porque se ha usado en sentido diferente, ¿verdad? Pero lo podemos ver. Hay diferentes jerarquías, diferentes posiciones ministeriales, diferentes privilegios en la iglesia. Aunque todos somos hijos de Dios, Dios nos dio no niveles de unción, sino digamos posiciones de privilegio para funcionar. Unos son ojos, otros son cabezas, otros son orejas, otros son pies, ¿verdad? Usted lo había visto en Corintios. Pero fíjese que en Filipenses capítulo 1, Pablo y Timoteo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, saludan a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Entonces ahí Pablo está haciendo un saludo para el pueblo, para los obispos y para los diáconos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces aquí en la iglesia no todos son, aunque todos somos ovejas de Dios, no todos somos obispos, no todos somos diáconos, no todos somos, bueno, todos debemos ser santos, eso sí, amén. Entonces la Biblia, hermano, nos dice los requisitos más importantes o básicos, hermano, de los creyentes en Cristo Jesús que están en la Biblia, tanto para pastores, para ancianos, para ujieres, para los miembros.
Sí, que como todos nosotros hemos recibido un llamado, inclusive la oveja. La ovejita tiene que haber sido llamada. No puede usted llegar a la iglesia y decir yo ya soy hijo de Dios si usted no se sujeta a Dios, si usted no ha recibido al Señor, si usted no se ha bautizado. Usted es criatura de Dios, pero dice que aquellos que lo recibieron les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. No por ir a la iglesia ya es hijo de Dios, porque usted verá, hermano, que hay una parte que dice, pero si en tu nombre eché fuera espíritus, en tu nombre dice, no os conozco. O sea, hay gente en la iglesia que no es hija de Dios. Hay gente pastoreando, hermano, que no es pastor. Hay gente que parece oveja, dice men, pero no es ovejita. Entonces tenemos que aprender a diferenciar. Entonces la Biblia nos da las características básicas, hermano, tanto para la oveja, para el diácono, para el anciano, para el pastor. Amén. En Efesios 4:11, vamos hablando de los 5 ministerios, dice que Él dio a algunos, no a todos, el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son ministerios. Como es diferente a ser diácono, es diferente a ser ujier. ¿Cuál es el propósito? Ahí lo dice en Efesios 4:12 ahí mismo. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este caso, hermano, el apóstol, ¿cuál es el propósito? Edificar al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito del profeta? Edificar al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito del pastor? Edificar al cuerpo de Cristo. El evangelista, edificar al cuerpo de Cristo. Capacitar a los santos. Pero ni el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista, ni el maestro son pastores. Aunque hay algunos que son apóstoles o dicen ser apóstoles y están pastoreando, ¿eh? Otros que dicen ser evangelistas y están pastoreando, etc. Pero el que realmente pastorea, ese es el pastor. Es un encargo diferente, una característica diferente. Yo no voy a hablar de los 5 ministerios porque ya lo hemos hablado en otra ocasión, sino vamos a hablar de lo que es el ministerio pastoral. Amén. Cuando... Ay, Padre. Nosotros pensamos que el pastor es lo mejor que hay en la iglesia, o el más santo, o el más apegado a Dios, o que se fue preparado, o no sé, ¿va? Pudiéramos pensar muchísimas cosas, ¿va? Pablo fue preparado a los pies de Gamaliel, ¿va? Pero Pedro no. ¿Va? Timoteo llegó a ser apóstol, pero tampoco fue. ¿Va? ¿Se da cuenta? Entonces vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Si lo quieren ir anotando, hermano, lo pueden ir anotando. Dios no escogió lo mejor para ser los pastores. No escogió lo más sabio, lo más fuerte, lo más honrado. Desde ahí empezamos como que, ¿qué pasó aquí? Estamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. ¿Los tiene conmigo? Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Sí me estoy explicando? O sea, nadie puede decir, no, es que yo, hermano, yo era un estudioso de la Biblia, hermano. Usted me ve que yo era como Samuel desde pequeño a los pies de Cristo. No, hermano, yo era un vagabundo, un don nadie, en mi caso personal. Pero dice que Dios que escogió a lo necio del mundo, a lo vil. Ahí en la Biblia de las Américas dice lo despreciable.
Hay otras Biblias que lo traducen a menospreciable, pero a mí no me gusta lo menospreciable. ¿Por qué? Porque menospreciable es que sí vale, pero no le daban el valor que valía. En mi caso personal, yo no valía nada. Era yo despreciable. Y Dios me escogió, ¿por qué? O a todos los pastores, por necios, por débiles, poco sabios, por viles, por despreciables, para que nadie se jacte delante de Dios y diga, es que yo, Señor, por eso me escogiste, porque yo era prudente, yo era sabio, yo era santo. No, Dios nos escogió cuando éramos basura y desde ahí nos empezó a cambiar. Claro, ya llegando al ministerio tenemos que venir cambiaditos, ¿verdad? Amén. Amén. Pero fuimos escogidos, hermano, siendo basura. Para que nadie diga, no, es que yo, hermano, y como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Es que, hermano, yo estuve a los pies del apóstol. Pues a los pies de Cristo es donde tienes que estar, no a los pies del apóstol. Te equivocaste de pies. Amén. Si tenemos que estar a los pies de alguien, tiene que ser a los pies de Cristo, hermano. Es que yo crecí bajo los pies de Pedro. Ay, santo, no, hermano. Pedro era mocha orejas. Ahora, el Señor nos dice a todos nosotros, a los hijos de Dios, para que podamos entender esto, es algo que a mí me ha servido mucho. Cuando un mensaje a usted le llama, no es el ministro. No es que conozcamos, o estoy hablando de forma general, los pastores, mucho. Es que el Señor da el mensaje. La sabiduría proviene de Él. Nosotros solamente somos, como dijo mi hermano Eddie Baltasar, el cartero, el que entrega el mensaje. Pero el mensaje no lo damos nosotros, hermano. El Señor nos lo da. Él nos da el pan para su pueblo. Amén. Nosotros somos vasos de barro. Si nos levantan y nos sueltan, nos quebramos. Lo dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando alguien es sanado porque algún pastor oró por él, no es el pastor. El poder es de Dios. Cuando una palabra profética o algo sobrenatural pasa en la vida de alguien a través de un ministro, no es el ministro, es Dios. Yo puedo ver, por ejemplo, en Hechos que dice que Dios hacía cosas extraordinarias a través de las manos de Pablo. Y la gente veía las manos de Pablo, pero quien obraba era Dios a través de Pablo. Y Pablo se rasgaba sus vestidos cuando le quería dar la gloria a Pablo. Entonces no nos equivoquemos. Si hay que darle la gloria a alguien, es a Dios. Nosotros somos vasos de barro. Amén. Y también con pruebas, hermano, él mismo dice, porque a veces piensan que es algunos ministros hacen parecer como que es un glamour, ¿verdad? El ministerio. Afligidos, por si alguien quiere ser pastor, ¿verdad? Porque ese es el mensaje con el que empezamos, ¿cierto? Si alguno aspira al cargo de pastor o de obispo, buena obra desea hacer, pero es necesario que conozca esto también. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados. A mí me gusta esta parte. Perseguidos, pero no abandonados. Dios no nos abandona, hermano, como no lo abandona a usted tampoco. Derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo en todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Hay ministros que los apapachan muy bien, hermano, pero no a todos les va igual. Y estoy hablando de todos los ministros alrededor del planeta. Amén. En la palabra de Dios dice que Dios no permitirá que la prueba sea más allá de nuestras fuerzas, ¿cierto? ¿Se recuerda? Amén. Y hay un ministro que le fue duro, un poquito duro, un muchito duro. Pablo. Podríamos poner a Jeremías, ¿verdad? Pero vamos a poner a Pablo, porque Pablo dice algo que a mí me sorprende. Pablo en 2 Corintios capítulo 1,
Versículo 8 dice: no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción que sufrimos allá en Asia. Fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿What? A ver, levante la mano que quiera ser apóstol, hermano. Más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Entonces, el ser ministro, hermano, no lo va a quitar las pruebas. Al contrario, vienen pruebas. El ministro tiene que ser depurado antes de llegar al ministerio. Y ya en el ministerio, hermano, nos pasan pruebas. Nos quitan la cascarita, nos quitan la basurita. Nos enseñan a depender de Dios. Nos enseñan a poner nuestra confianza en el Señor. Nos enseñan a conocer el poder de Dios. Para que nuestra fe no dependa de nadie más que de Dios. Dice Pablo: de modo que perdimos hasta la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Pablo decía: hasta aquí llegaste, Pablito. Ahora sí vas a conocer a tu Señor cara a cara. Amén. Ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, en quien hemos puesto nuestra esperanza, de que Él aún nos ha de librar. Entonces, no importa qué tan grande sea la prueba. Pablo decía: me voy a morir, pero si muero, soy de Cristo. Por eso dice que el siervo que cae, no digo en pecado, estoy hablando que cae muerto, para su Señor cae. Y el siervo que se levanta, para su Señor se levanta, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. O sea, aquel que desea obispado, hermano, tiene que saber que el Señor lo va a probar. Tiene que saber que vienen aflicciones, pero es buena obra la que desea hacer. El Señor escoge a lo necio. Si usted es necio, vil y despreciable, o lo fue, usted califica, hermano. Amén. Amén. Ay, se pone más fuerte. Aún problemas dentro de la iglesia. Porque a veces piensan que la iglesia es del pastor, ¿verdad? No, la iglesia es de Dios. Pero fíjense lo que dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo del 9 al 14. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en este caso los enviados, pues, los apóstoles, en último lugar, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos necios por amor a Cristo, mas vosotros, ¿a quién está dirigiendo la carta? Nosotros. Al pueblo de Corintio, es decir, a hijos de Dios. Entonces Pablo dice: nosotros somos necios por amor a Cristo, mas vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero vosotros sois fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros estamos sin honra. Hasta el momento presente, dice Pablo, pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Si de alguien se habla en la iglesia, hermano, ¿de quién cree que es? Deberíamos de hablar de Cristo. Pero a veces se habla más del ministro, para mal, para super mal y para bien. Pero el ministro es visto, mal visto, hermano, a veces dentro de la iglesia y obviamente fuera de la iglesia, olvídese. Solo espero que en la casa no, ¿eh? ¿Sí me estoy explicando? Santo Padre Celestial. Bueno, eso es un poquito
que podemos ver para aquel que aspira a ser obispo. No es lo que la gente a veces imagina. Gracias a Dios, el Señor nos sostiene. Yo no he pasado hambre. Dios me ha proveído siempre. Siempre me ha proveído. Dios ha sido fiel, hermano. Siempre nos ha sustentado. Siempre nos ha socorrido. En las enfermedades, Él ha sido fiel. En cada una de las pruebas, Él se ha glorificado. Gloria a Dios. Pero la hermana Ruth, por ejemplo, podía contarle testimonios de pastores que están allá en la montaña, que no comen, hermano. Que no hay trabajo para ellos. Que personas en Chiapas, hermano, que son perseguidos. Pastores que son macheteados, hermano. Que son ultrajados. Para que no crea que es como lo pintan en la tele, ¿verdad? Que se para ahí uno de traje bien bonito, de corbata bien bañadito, bien perfumadito, y que tienen sus casas de lujo. No es así. Amén. Porque alguno decía, a mí me llegaron a decir un cholo una vez, que poner una iglesia era ¿qué? Me decía, hacer business. Y él se refería a dinero. Y el Señor sí hace business, pero son almas. En los negocios de mi Padre me es conveniente estar, pero son negocios de hacer almas santas, de hacer hijos de Dios, no de hacer dinero del pueblo. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, palabra fiel es esta, dice Pablo a Timoteo, que si alguno aspira al cargo del obispo, buena obra desea hacer. Entonces ya le advertí más o menos cómo es el camino, pero vamos a ver las características o los requisitos básicos que habla Pablo en el libro de Timoteo y en la carta también a Tito. Vamos a ver, se parecen mucho, pero vamos a ver rápidamente por cuestión de tiempo. Si quiere ir usted a Primera de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer del versículo 2 al versículo 7. Lo espero. Los requisitos son, ¿cómo podríamos decir? Santos. Porque eran vil y menospreciable, necio y débil cuando fueron llamados, cuando fuimos llamados. Pero ya en el ministerio, hermano, la cuestión es diferente. Amén. Esos son los requisitos bíblicos básicos ministeriales para un pastor u obispo. ¿Está conmigo? Amén. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 2. Vamos a leer del 2 al 7. Un obispo debe de ser, pues, irreprochable. ¿Qué es irreprochable? Que nadie le pueda reprochar algo. Usted se quedó con mi mujer. Usted me robó mi carro, oiga. Usted lo anda buscando la justicia por esto o el otro. Es irreprochable dentro y fuera de la iglesia. Marido de una sola mujer. No se permite casa grande y casa chica. O sea, el que entiende, entiende, ¿va? Porque a veces dicen, no, mire, es que David tenía 10 concubinas. Pero en la palabra, ese era en el Antiguo Testamento y él era rey. Salomón tuvo 1000 y mira cómo acabó, ¿verdad? El ministro tiene que tener una sola mujer. Porque hay ministros bandidos, hermano, que dicen, no, es que es mi concubina. Es que el Señor me reveló que cambie la de 40 por 2 de 20. No. Si el ministro ya anda ahí coqueteando con las hermanas o con las hijas de las hermanas, ese pastor ya no es pastor, es lobo, hermano. Debe tener una sola mujer. Marido de una sola mujer. Y algunos dicen, sí, soy marido de una sola. Con la otra nomás me junté. No. Una sola mujer. ¿Está claro? Amén. Tiene que ser sobrio. Sobrio se refiere a de carácter templado, prudente, juicioso, de conducta decorosa, que no ande contando chistes rojos, hermano, de una conducta sobria, de una conducta
prudente, juicioso, templado, de una conducta decorosa. ¿Sí entiende eso, verdad? Amén. Hospitalario. Y ese requisito es sumamente importante, hermano, para el ministro, que es pastor. Apto para enseñar. Porque yo he sabido casos muy extremos, ¿verdad? Que no sabe leer la persona. Y dice, ¿cómo va a enseñar? El Señor hace milagros, yo creo, porque tiene que saber Biblia, hermano. Tiene que saber, no solo conocer, porque uno puede conocer, pero tiene que hacerlo difícil, hacerlo fácil. Tiene que tener la habilidad de trasladar el mensaje de Dios a un lenguaje o a un nivel que todos podamos entender, tanto el que está recién comenzando como el que ya tiene muchos años, como el que sabe grandes profundidades de la Biblia, como el que no sabe todavía lo básico. Uno tiene que ser apto para poder enseñar. Eso es lo básico del ministro, porque la palabra es pastorear. Pastorear viene de pastos. ¿La oveja qué come? Pastos. ¿Cómo damos el alimento a la oveja? Dándole palabra. Ese es el alimento que nutre no solo su cuerpo, sino su alma, pero sobre todo su espíritu. Si usted recibe la palabra, usted la escucha y usted la hace suya, hermano, esa palabra lo va a nutrir, lo va a fortalecer, lo va a ayudar, lo va a auxiliar en los momentos de prueba. Como por ejemplo, estaba leyendo esa palabra y ahí decía, derribados pero no abandonados. Por duro que se vea la prueba, hermano, yo estoy seguro que Cristo no me va a abandonar. Aleluya. No solo como ministro, yo se lo digo esto desde como oveja, hermano. En la palabra de Dios está escrito, haga lo suyo porque le va a hacer falta en los momentos de prueba. Dice que el Señor ha prometido, no te dejaré hasta el fin del mundo. Estaré con vosotros hasta lo último de tus días. Esa es una promesa para todos sus hijos. Porque a veces el diablo llega y dice, y estás solo, todos te han abandonado. Pablo lo dijo, Demas se fue amando las cosas de este mundo. Todos me han abandonado, solo Cristo está conmigo. Amén. Pablo dice ahí mismo, les acabamos de leer, estuve a punto que perdí la esperanza de salir con vida, pero Cristo me salvó. Amén. No importa, hermano, qué tan difícil se vea la situación, Cristo lo dejó escrito, estaré contigo hasta lo último de tus días, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dice otra versión. Cuando a veces llega la duda, nomás haga así. Ahí está el mundo no se acaba, entonces Cristo está conmigo. Amén. Amén. Eso lo debe tener bien presente, porque diga, ¿y dónde está tu Dios? Aquí conmigo. Amén. Pero por no te ha sanado, pero está aquí conmigo. Sí, amén. Pero estás bien así, y no importa, pero Cristo está conmigo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces debe ser apto para enseñar, no dado a la bebida. Les recuerdo que en aquel tiempo, hermano, por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo, no tomes agua sola, sino pon un poco de vino a causa de tus múltiples enfermedades. Entonces, pastor, entonces se puede tomar vino. Nosotros no tomamos vino, nada de alcohol, excepto cuando es la sangre del Señor en la Santa Cena. Bueno, y el Robitussin, ¿va? Sí, va, porque trae ahí alcohol, ¿va? Amén. 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 No dado a la bebida, es decir, no puede llegar un pastor borracho, hermano. He sabido casos que hay santos, ¿para qué le hablamos de esa gente? Que tienen que poner una silla para que se siente, porque no. Recuerdo alguna iglesia, hermano, que me contaron, yo todavía no era pastor, que no se toma. Nosotros, bueno, para hablar del beber, nosotros no bebemos para rápido, ¿no? Otro día enseñamos por qué no bebemos. Pero cuando llegó, se subió, lo invitaron a predicar en una iglesia, tipo Asambleas de Dios. Y dice, aquí dicen que no se debe tomar, pero yo antes de subir me eché 2 copitas de vino, hermano. Pues más tardó en decirlo que lo bajaron. ¿Verdad? No dado a la bebida. ¿Amén? Amén. No pendenciero. ¿Qué quiere decir pendenciero? Peleonero. Que no sea peleonero.
¿Y usted qué se me queda viendo, hermano? Amén. No pendenciero. A veces pasa, hermano, que se están peleando por el parque y que yo, ay, pastor, usted disculpe, pase usted. Alguien contaron ahí que ahí por Los Ángeles estaban peleando en el freeway, hermano, que se iban rebasando uno al otro. Ya cuando se acercó para decirle las cosas, resulta que era un pastor el que iba manejando. Ay, hermano, pastor, la oveja ya me vio. Venían peleándose, hermano, ahí como, ¿cómo se llama? Picudeándose en el freeway. No pendencieros. Seamos mansos y humildes, sobre todo en el freeway, hermano. Sí, porque hay gente que da unos cortes de circulación tremendos. Déjenlo ir, no lo alcance, déjenle que se vaya en paz de Dios, bendígalo, que no haga daño a nadie ni se haga daño a sí mismo, ¿verdad? Amén. No pendenciero, sino amable. Pase usted, no después de usted, no usted, por favor, pero pase usted. Sí, amable, hermano. No contencioso. ¿Qué quiere decir lo mismo contencioso? Peleonero, pero con... No, mira, es que Noé metió a los animales de 2 en 2. No los metió de 2 en 2. Primero los llamó Dios. Todo refuta, todo debate. Solo él tiene la razón. No contencioso. No avaricioso. Eso sí lo entiende, ¿verdad? ¿No entendió? No, sí, amén. No, la hermana Pati. Avaricioso, sí sabe lo que es avaricioso. Amén. No avaricioso. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos. Esta situación es difícil, hermano, para muchos ministros. Teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar la casa de Dios? Yo antes gobernaba a mi gato, hermano, pero ya se fue. Mis hijos ya crecieron, ya hicieron su vida. Y mi casa está, gracias a Dios, bien gobernada. No por mí, sino por el Señor. Amén. Pero es un requisito, hermano. Y es una cuestión difícil. Porque si hay alguien atacado, hermano, en la iglesia, no solo por la iglesia, sino por el diablo, son los hijos de los ministros. Hay una... Ese ya es personal, pero déjeme se lo comparto. Cuando el Señor me llamó, yo le hice, pues no un pacto, digamos que hice un trato con Él o le ofrecí algo a cambio. Y dije, Señor, hagamos algo. Desde antes de ser ministro, ¿eh? Yo le hablo a tus hijos y tú háblale a los míos. Yo cuido a tus hijos y tú cuidas a los míos. Creo que salí ganando, ¿no? Porque el Señor los cuida muy bien y al Señor no se le escapa a ninguno. Amén. Entonces usted también aprovecha, hermano, dígale al Señor, Señor, yo voy a salir a la calle y le voy a hablar a tus hijos y tú hablaré a los míos. Yo voy a atender a tus hijos, tú atiendes a los míos. Amén. Amén. ¿Lo vamos a hacer? Amén. Amén. Tiene que ser un cristiano maduro, hermano. No un recién convertido, para que no se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Es decir, la vanidad tumba. Si tumbó a Luzbel, tumba a ministros, hermano. Ay, no, pastor, como usted no hay otro santo. Eso es el diablo, hermano. A mí no me lo dicen, gracias a Dios, pero he escuchado gente que, ay, no, hermano, es que como ese ministro, uy, olvídense, hermano. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Cuidado. Amén. También debe de gozar de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ahora vamos a verlo rápidamente, hermano, por el lado de Tito, capítulo 1, versículos 6 y 9. Arriba habla de los ancianos, pero vamos a hablar la parte de los obispos. Es algo muy parecido, pero pudiera ser que encontremos algo extra. Debe de ser irreprensible, lo mismo que irreprochable, amén. Marido de una sola mujer, se repite, ¿cierto? No acusados de disolución. ¿Qué quiere decir disolución? Disolución.
que anden dividiendo iglesias. He sabido de casos, lamentablemente sí me he enterado de gente así, que dividen una iglesia, hermano, se llevan las ovejas y se autonombran pastores. Eso ya no es señal de que es un pastor llamado de Dios. Amén. Si ha levantado su iglesia dividiendo una iglesia, ya no es. Amén. De hecho, así lo hizo Absalón, ¿verdad? Le dividió el reino a su padre. Eso es diabólico. No debe ser de disolución ni ir de rebeldía. En otras versiones dice libertino. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Es decir, que no se robe, que no tenga la iglesia, porque hay casos, hermano, que la iglesia está pobre y el pastor está rico. Y hay también casos extremos donde la iglesia es rica y el pastor está, pero con los zapatos rotos, hermano. Amén. Debe ser buen administrador de las cosas del Señor, no obstinado, no iracundo. Yo le digo ahí cerillos, ¿verdad? ¿Sabe cómo es un cerillo? Con un talloncito se encienden, hermano. Oiga, pastor, y no sé para qué viene. ¿Y a usted qué? ¿Qué? ¿Por qué o qué? ¿Le gusta? Si no le gusta, y si le gusta, ¿verdad? No iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, no, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, ay, santo Padre, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es capaz a la enseñanza, que sea capaz de exhortar, pero con sana doctrina, así con palabra bíblica, hermano, y refutar a los que contradicen. Es decir, tiene que conocer palabra, hermano. Amén. Como puede mirar, hermano, los requisitos son bastante altos, bastante exigentes, pero son necesarios. Si pusiéramos ahí, por ejemplo, al Juan Bautista, ¿eh? ¿Qué decía? ¡Víboras! ¿Quién nos enseñó a escapar? ¿Eh? Él refutaba. Y claro, si hay un ministro de Dios dice, es de un templo eso, hermano, pues, ya lo van a acusar de que no es santo del Señor, ¿eh? Pero esos son los requisitos que tiene que tener alguien que desea ser obispo. Amén. Ahora, para si hay alguno entre vosotros que desea o anhela, hermano, dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. Quiero aclarar esta parte. Todos los requisitos anteriores son altos. No se pueden lograr si no hay llenura del Espíritu. No se pueden lograr si no hay una comunión con el Señor. No se pueden lograr, hermano, si no hay ayuda de parte de Dios. Le puedo yo decir, el ministerio no es fácil. Es complicado, bastante complicado. Son muchas pruebas, muchas dificultades. Yo le digo al Señor, nos facilitaría mucho que no tuviéramos nosotros alma. Pero también tenemos sentimientos, emociones, pero tenemos que hacerlos a un lado o cubrirnos con el aceite del Espíritu Santo para que las cosas no nos afecten. Nos podemos deprimir, desanimar, renunciar. Hay ministros que se han suicidado. Hay un pastor en Brasil que dejó una carta porque se mataba. Obviamente lo mató el diablo, ¿eh? Lo mató porque le tocó la mente. Se mataba porque todas las ovejas eran desagradecidas y acusó a todas. Y por eso me mato. Obviamente lo mató al diablo, ¿usando a quién? A la mente. Yo le amo mucho, hermano, a todos los hijos de Dios de todo el planeta, sean chinos, rusos, mexicanos, guatemaltecos, de la iglesia que sean, a todos, porque esa es la obligación nuestra, amar a todos los hijos de Dios, a todos.
Pero nosotros no servimos por amor a las ovejas, aunque amamos a las ovejas. Nosotros servimos porque amamos a Dios. Nuestra recompensa viene de Dios. El que nos llamó es el Señor. El que nos corrige también es el Señor. El que nos prueba es el Señor. El que nos sostiene es el Señor. El que nos fortalece es el Señor. Toda nuestra confianza está en el Señor. Cuando nos vienen penas o pruebas o dificultades, ¿a quién cree que acudimos? Al Señor. Porque Él es nuestra esperanza. Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a fallar. ¿Por qué se lo digo? Porque usted también puede siempre acudir al pastor de pastores, al príncipe de los pastores, aquel que dio su vida por usted y por mí. Amén. Él es el verdadero y genuino pastor. A Él le duele, hermano, a usted. Amén. Ahora, dice la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pastorear el rebaño de Dios. A veces dicen, no, pastor, su iglesia no es mi iglesia. No, pero su rebaño no es mi rebaño. Amén. Usted es ovejita, pero no mía. ¿Es ovejita de quién? Del Señor. A ver, dígame. Señor. No quieren decirme eso. Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros. Fíjese para que vaya viendo. Hay muchas cosas que habla, pero dice, velando por Él. ¿Qué quiere decir velar? Estando alerta, estando despierto, espiritualmente hablando. No creo que no dormimos, claro que dormimos. Estando despiertos, estando velando, estando cuidando. Pastorear es alimentar a la grey, cuidar a la grey, quitarle las pulgas, cuidar que no lo pise la serpiente, que no se lo coma el lobo. ¿Sí, amén? Velando por Él, no por obligación, sino como quiere Dios, voluntariamente. Alguna vez escuché a alguien decir así: ay no, hoy me toca predicar. Santo, dije, que no me llegue a mí ese día, dije, sino debemos de ser gozosos. Mire, yo lo digo por todos los ministros, porque yo creo que con todos, la gran mayoría compartimos eso. Es un placer predicar, hermano. Nos da un gozo el Señor por atrás, dar la palabra de Dios para su vida. ¿Cómo quiere que lo hagamos el Señor? Voluntariamente, no por la avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. ¿Qué debe de haber en el ministro? Hacer velar, no por obligación, sino voluntariamente. Fíjense en 5:3. Tampoco teniendo señorío. ¿Qué quiere decir señorío? Que yo soy el dueño, que usted me pertenece, por decirlo así. No. A ver, bárrame ahí y rapidito, mijo. Y cállate porque estás hablando con el ungido del Señor. No. Tiene que ser amable uno. Amén. Y no somos los dueños nosotros. Hay alguien que sí es dueño y viene por usted y por mí también. Fíjense lo que dice la palabra. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. Es decir, que no nos pertenecen, nos los ha confiado. ¿Quién? El Señor. Como si yo le llegara a la hermana Eli y le dijera: mira, hermana Eli, guárdeme este de a 100, ahí se lo pido después. Y me llegara como a la semana: hermana, ¿y el de a 100 que le debo guardar? ¿Has hecho gas? No, pues qué bueno que echó gas, pero mi de a 100, es que con ese pagué. Ay, no sé. Sí, entonces imagínense que viene el Señor y las 100 ovejas que te di, ay, me comí 4. A una la ahorqué porque ya me traía. Pero ese 96, hombre. Saqué 9.6, Señor, casi 10. No. Él pagó sangre por cada una. Y nos han sido confiadas. Él las va a pedir de vuelta. Hay una súplica en la mayoría de pastores: Padre, de las que me diste, ninguna se perdió. ¿Se da cuenta?
Dice, es algo que una vez se me metió en mi corazón y yo pienso que viene de parte del Espíritu Santo, que dice mano por mano, pie por pie, vida por vida. Y yo ahí le agrego alma. ¿Cuántas almas puedo echar a perder? Porque solo un alma tengo. Señor, es que esas tres ya como me traían loco, Señor. No eran ovejas, Señor, ¿verdad? Te cuenta, eran chivos, Señor. Él es el que las va a diferenciar, no uno. Él dice que las juntará y las separará. ¿Quién las va a separar? El Señor, no nosotros. A nosotros dijo, déjalas que crezcan juntas. Amén. Así que crezcamos juntos, ovejas del Señor. Caminemos juntos. Dice, no enseñoréense de ellas, sino, ¿cómo dice? Dígame. Sobre los que han sido confiados, sino demostrando, ay, santo Padre, nomás imaginen qué dificultad nos pone el Señor, demostrando ser ejemplos del rebaño. Por eso cuando le dicen uno cosas, ¿cómo dan ganas de querer contestar, hermano? Pero se tiene uno que callar. Por amor a la oveja, pero sobre todo por amor al Señor. Aunque uno sepa cosas, Amén, amén. se calla uno. Amén. Porque hace más daño sacar el pecado a la luz. Así es, gloria al Señor. Y le pedimos al Señor su ayuda, ¿verdad? Amén. Hechos 20, 28, ya voy terminando. Tened cuidado de vosotros. O sea, como el que dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestra mente, que no se extravíe, nuestro corazón, que no se despegue de las características que Dios nos pidió. Si nos pide ser amables, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Pero si el pueblo es áspero, No tiene que ser amable. una ocasión, hermano, uno me dijo hasta de que se iba a morir mi mamá. Y yo le decía al Señor, Señor, ese ya me está arañando la carne, ya me está doliendo. Me dijo muchas cosas, ¿no? Pero en una administración, por eso no puedo decir qué me dijo ni quién me dijo, ¿no? Ni para qué. Solo dije, Señor, ya está rascando a Mario, ya no es el pastor. Ayúdame. Y solo me dijo el Señor, solo escucha y deja que yo obre. Amén, dije yo. Ya hasta me recargué en el sillón, hermano. Hable, hermano, diga todo lo que trae. No tardó ni 10 segundos, hermano. El hombre empezó a llorar y empezó a vomitar siendo liberado. Gloria a Dios. Yo no hice nada. Sí, Señor. Fue el Señor. Amén. Sacó todo lo que traía, hermano. Y él fue liberado. Y yo no hice más que hacerle caso al Señor. De escuchar a Dios, pedirle a Dios y esperar en Dios. Si uno se sale de eso, nos ponemos a tú por tú, nos agarramos a tunazo los dos. Eso no es de Dios. Eso no es del Señor. Uno tiene que aprender. No es fácil a ser vituperado, a soportar las difamaciones. No sé si me estoy explicando. Por si alguien quiere ser pastor, para que todos me digan, pásele, pastor. Si un hermano pasó por ahí, tenemos que aprender a hacer tapetes de iglesia. Que todos nos pisen, nos saque el Señor, nos dé unos palazos, que nos saque todo el polvo y nos vuelvan a meter para que nos vuelvan a pisar, hermano. Así es. Solo que el Señor no nos sacude con palos, ¿va? Nos sacude con amor. Gloria al Señor. Bueno, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia del Señor, la cual compró con su propia sangre. Este versículo lo usamos nosotros mucho para sujetar a las ovejas o estimularlas a que se sujeten. Hebreos 13:17, pero yo quiero que vea el lado del pastor. Obedeced a vuestros pastores. Fíjense que no dice obedecer a vuestros apóstoles, ¿verdad? A vuestros maestros, a vuestros evangelistas, a vuestros profetas. ¿A quiénes? Pastores. Y sujetaos A ellos. a ellos. ¿Por qué?
Léalo conmigo, hermano. Ya voy terminando, amados hermanos. Porque ellos velan por sus cuerpos, por sus dineros, por sus almas. Pero la parte que me preocupa es la que sigue. ¿Cómo qué? Como quienes han de dar cuenta. ¿Se imagina, hermano? A mí me ha puesto a pensar, Señor, muchísimas veces, ¿cómo me va a ir? Imagínense si usted es mamá, o usted es papá, o usted es hijo, cuando menos es hijo, ¿verdad? O hija. Le van a pedir cuentas. ¿Cómo fue como hija? ¿Cómo fue como hermana biológica? ¿Cómo fue como esposa? ¿Cómo fue como madre? Le van a pedir cuentas. Si le hicieran el examen ahorita o las cuentas ahorita, ¿cómo saldría, hermana, hermano? Si me pidiera el Señor cuentas de mi mayordomía en mi propia vida, pero aparte me va a pedir cuentas de mi esposa, de mis hijos, y a eso le agregamos que va a pedir cuentas de cada una de las almas que llegó a la iglesia, aunque sea una vez. Ay, no, pues si nomás vino una vez, pues ese día que vino lo debimos de haber tratado bien. Si le agarramos una pata, se sigue. Porque ha venido gente tomada, hermano, orinada, gente vestida de manera indecorosa, y las hemos tratado de tratar lo mejor posible. Mire, algo para ilustrar esto una vez. En el principio del ministerio venía una persona tomada y no me acuerdo si venía sucia de que se había hecho sus necesidades. Pero yo estaba aquí, no aquí, nadie de la otra iglesia todavía, ¿verdad? Y lo vi, y ay, no, iba para allá, si apenas iba, pero yo ya iba agarrando vuelo, ¿ah? Y me paró el Espíritu Santo. ¿A dónde vas? ¿A sacarlo? ¿Qué viene a hacer escándalo? ¿Sabe qué me dijo el Señor? Tanto trabajo me ha costado traerlo para que tú lo eches fuera. Ups. Ok. Lo pasamos, lo sentamos. Le dimos su botita de agua. Y ahí estuvo. Después dijo que era hasta saber qué va. Pero, ¿qué quiere decir? Los tenemos que atender bien. Aunque huelan mal. Yo olía peor. No peor, peor. Amén. Dicho sea de paso, usted también le van a pedir cuentas, hermano. Con sus hermanos aquí en la iglesia. Ese me caía gordo y yo le decía, que se vea. Como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque eso no sería provechoso para quién. ¿Lo está leyendo conmigo? Léalo, hermano. Ay, yo nunca se los digo, pero hoy sí léalo. Si el pastor se queja, ¿para quién no es provechoso? Ya que estamos con intimidades, déjale cuento otra. En aquel tiempo éramos como así, hermano. 10. Éramos 10, más o menos, ¿verdad? Pero los 10 eran especiales, hermano. Y uno soporta, pero un día ya me cansé, ¿va? Y yo nunca he ido y ahí dije, yo voy a dar cuenta, yo voy a entregar. Apenas a mí me encanto, hermano. Con toda la intención de decir, Julano esto, Julano lo otro. No se me escapaba, creo que ni mi esposa. Llevaba yo la lista en mi corazón, en mi mente. En mi corazón y en mi mente. Todavía no ponía las 2 rodillas en el suelo. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Me lo dijo con un dolor en su corazón. Solo me dijo esto: tú también vienes a quejarte. Tú también vienes a acusarlos. Esa fue la palabra que usó. Tú también vienes a acusarlos. Ya me dobló el Señor. No, Señor, perdóname. Y empecé a pedirle perdón. Y a pedirle
paciencia, amor, misericordia, fortaleza. Porque la palabra del Señor dice que con el testimonio de 2 testigos, uno de ellos es el diablo, no seamos nosotros el otro. ¿Se da cuenta? Por eso nosotros no debemos de quejarnos sino al contrario, si hay alguien que no está haciendo las cosas como en su corazón está saliendo lastimado, pedirle al Señor: Señor, ayúdale. Amén. Pero no todo es malo, hermano. Yo con eso cierro, hermanos de alabanza, si me quieren ayudar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Esta es la recompensa para los pastores. Una de las muchas que hay, pero es una que se ve bien en la Biblia, hermanos, rápidamente. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Y yo me puse a buscar qué es inmarcesible. Quiere decir que es brillosa y que nunca pierde su brillo, hermano. Y hoy estaba yo pensando en esa corona y cómo será. ¿A quién sabe? No lo hago por la corona, sino yo en lo personal creo que la mayoría de los ministros lo hacemos así. No servimos al Señor por lo que nos va a dar o por lo que ya nos está dando, sino por lo que ya nos dio. Todos nosotros hemos recibido gracia y misericordia. El Señor nos recuerda, al menos me recuerda, que éramos necios, que éramos viles, que éramos despreciables, que éramos poco sabios, pero Dios nos escogió a nosotros. ¿Para qué a nosotros? Para que no nos jactemos de que somos mejores que cualquier otro, sino escogió de lo más bajo, lo más vil, lo más menospreciable, para hacernos útiles. Vasos de barro al final de cuentas. Hombres que se quiebran, que sin la ayuda del Señor, hermano, ninguno de los ministros estaría ministrando. Ministro que usted ve en una iglesia es porque Dios lo ha sostenido, porque Dios lo ha fortalecido, es porque Dios lo ha ayudado, porque a pesar de las pruebas o las dificultades, el Señor lo ha auxiliado. El día que el Señor abandone a una persona, ese día el ministro ya no ministrará más, cuando el Señor corte a alguien. Pero si usted ve a un ministro, no importa dónde esté, no importa cuántas ovejas tiene, no importa si está en la calle, hermano, si está en un gran templo o está en una iglesia pequeña, es un hombre que Dios llamó y que Dios está usando para llevar el mensaje a sus hijos. Y el ministro que no sea recto delante del Señor, el Señor lo va a demandar. El Señor dice: tengo juicio contra los pastores que se han apacentado a sí mismos. Lo puede leer Ezequiel 34, todo lo que el Señor va a hacer con los pastores. Ustedes son ovejas del Señor, valiosas delante de Dios. Nosotros los ministros, cualquiera de los 5 ministerios, tenemos que capacitarlos, edificarlos, cuidarlos, instruirlos, exhortarlos, para que lleguen a la casa del Señor. Si es necesario disciplinarlos, se disciplina. Si es necesario corregirles, se les corrige. ¿Pero cómo? Con sana doctrina. Amén. Oramos al Señor. Padre mío, te pedimos, Señor, que nos ayudes a toda tu iglesia, Señor. No solo a esta, sino a cada iglesia, a cada ministro, Señor, a cada pastor, Padre, a cada siervo, a cada obispo, Señor, alrededor del planeta. Aquellos que tú has llamado, Señor, bendito Dios, que están tal vez pasando enfermedades, tal vez, Señor, difamaciones, tal vez pruebas o dificultades, Señor.
Por favor, ayúdales. Por favor, susténnos. Fortaléceles, Señor. Ayúdales, Padre, a llevar la carga del ministerio, Padre mío, bendito Dios. A que haya gozo en cada corazón, Señor. Y también te pedimos, Padre, para que llames obreros a la mies. Porque a la verdad la mies es mucha, Señor. Y los obreros son pocos. Viste a tus ministros de amor, de misericordia, de paciencia, Señor. Enséñanos a amar, Señor bendito Dios. Enséñanos a amar a las ovejas como tú las amas. A velar por ellas, Señor, como tú nos velas por nosotros. A cuidarlas, a guiarlas como tú guías a todos tus rebaños, Señor. Danos el agua para el rebaño, danos los pastos para las ovejas. Ayúdanos a apacentarlas con amor, con justicia, con rectitud, voluntariamente, no por obligación, no por la ambición del dinero, Señor, sino con un deseo sincero. Ayúdanos a ser sabios, a ser prudentes, a no enseñorearnos de la grey, a ser ejemplos del rebaño, Padre mío, a que seamos sobrios, prudentes, aptos para enseñar, Señor bendito Dios. Ayúdanos, Padre mío, bendito, a ser amables, a no ser pendencieros, a vivir en una conducta decorosa, a ser irreprensibles, irreprochables, Señor. Ayúdanos, Señor bendito Dios, a ser buenos administradores, Padre, a ser hospitalarios, a ser prudentes, amantes de lo bueno, Señor. Pero sobre todo, danos fe, Señor, porque no importa cuál sea la situación, que la fe no nos falte, que no miremos lo difícil, sino que miremos tus pies, que miremos la meta, que no desviemos la mirada a las cosas que el mundo ofrece o a las cosas, Señor bendito Dios, que no edifican. Ayúdanos a mantenernos firmes, a interceder delante de ti por el rebaño, a pedirte por ellos. Ayúdanos a mantenernos velando, despiertos, Señor, para poder guiar a cada uno, ya sea uno o miles, pero que no se pierda ni uno solo, Señor. Danos sabiduría, discernimiento, danos de tu unción, Señor. Te pedimos por el rebaño, Padre Santo. Dales ministros llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, llenos de tu amor, llenos de tu misericordia. Ministros verdaderos, genuinos, Señor. Por favor, Padre, envía, Señor bendito Dios, de tu Espíritu en cada iglesia, Señor, en cada familia, Padre. Gracias, Señor. Gracias por haber puesto tus ojos en nosotros, Señor, que somos indignos, mas nos tomaste por dignos de ser llamados a ser embajadores del Evangelio, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a no fallar, que nuestras rodillas no tiemblen, que nuestro pie no resbale, Señor, a poner nuestra mirada en ti, siempre en ti, Señor, que la fe no decaiga, Padre mío. Ayuda a las familias de los ministros, ayuda a los hijos de los ministros, guárdalos, protégelos de las ardides del enemigo, Padre mío. No permitas, Señor, que los matrimonios sean disueltos, no permitas que los hijos de los ministros sean seducidos por el diablo, Señor. Guárdalos, Padre Santo. También te pedimos por todo tu pueblo, por cada uno de tus hijos. Guárdalos, fortalécelos, ayúdalos, bendícelos.
presencia. Le damos una ofrenda de palmas al Rey.